Hola, en esta ocasión veremos cómo crear una aplicación Android que consuma un web service escrito en Python por medio de lo que es la librería Volley. Entonces abriremos lo que es Android Studio para crear la aplicación. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto, una aplicación vacía con vistas. En este caso yo le voy a llamar a esto Web Services Application. En este caso Web Service App será el nombre de la aplicación. El lenguaje elegido será Java. En este caso voy a elegir el API 24 Knockout. Como dice aquí, es de los más compatibles de los Androids que existen. Y bueno, en el caso del Gradle, va a ser hecho con Kotlin DSL. Vamos a darle finalizar. Ok, ya terminó de crear, sincronizar el Gradle. Entonces vamos a poner los botones que necesitaremos. En este caso nos vamos a Activity Main, que es la parte gráfica en donde vemos las dos vistas. Entonces aquí vamos a, no lo vamos a necesitar. Vamos a eliminarlo. Entonces vamos a agregar dos cosas, un text view y un botón. Ok, entonces aquí en la vista blueprint vamos a anclar para que no se nos mueva cuando ya lo ejecutemos. Entonces vamos a ponerle sus anclajes y el botón le vamos a poner relacionado al text view para que si se mueve el text view se acomode dinámicamente el botón. Entonces ahí lo tenemos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con este botón la idea es llamar a una activity donde se calcule el área de un objeto. Entonces por cada objeto gráfico que tengamos, por ejemplo triángulo, círculo, trapecio, nosotros vamos a agregar un botón. Entonces de esta forma aquí tendríamos 4 botones para llamar a las cuatro figuras. En este caso, si tuviéramos 4 figuras, en este caso voy a llamar solamente a una figura. Por medio de este botón me voy a ir a un nuevo activity y en ese activity voy a llamar a el web service que me va a calcular el área. ¿Okay? Como ya vimos en ejemplos anteriores en lo que fue Python Anywhere. ¿Okay? Voy a agregar el texto para estos botones, para el text view y los botones. Nos vamos a ir a res en la parte de values y en esta parte está strings XML. Aquí vamos a agregar otras relaciones de string. Vamos a agregar, por ejemplo, sería el del text view. Lo voy a llamar alias y el texto que va a aparecer es calcular áreas. Calcular áreas. Y en el caso de y en el del botón, la primera figura que voy a mandar a llamar, o la única en este caso, va a ser triángulo. Entonces lo voy a llamar triángulo y voy a ponerle aquí calcular área triángulo. Ok, es calcular área triángulo. Entonces ahí tenemos calcular área triángulo. Ok, bueno, entonces vamos a poner el texto. Ok, listo. Entonces nos vamos al main activity. En este caso aquí vamos con text view. Este text view le voy a llamar tb areas. Ok, lo refacturamos para que
Estos tengan ese nombre ya, y aquí en el texto pues buscamos la relación que hicimos, que se llama áreas, y ya va a aparecer el texto que pusimos ahí en esta parte. Pues ahí está. Entonces vamos a text size. Ajá. En lo que es text size vamos a ponerle unos 24. Ok, ya cambió. Ahora el botón. De una vez le vamos a poner el tamaño. Y estamos en este lado, vamos a ponerle un tamaño de 20. Y en los datos vamos a poner en el ID B triángulo. Ajá, lo hacemos el refactor. Y en lo que es el texto, que eso sería es triángulo, ok. Y bueno, ya vamos a ver qué aparece ahí, calcular área de triángulo. Entonces ya tenemos nuestro main activity con el texto que lo define y la de calcular área de triángulo. Ok, ahora vamos a crear una activity para este botón, el cual va a llamar, y es donde vamos a hacer la mayor parte de la programación. Entonces vamos a ir a lo que es la parte de app, y aquí en botón derecho vamos a darle new, y ahí en new vamos a ir hasta donde dice activity, y entre las opciones vamos a elegir empty views activity. Ajá, que es el mismo tipo del main activity. Entonces vamos a darle clic. Entonces aquí vamos a ponerle el nombre. Entonces vamos a llamarle a esta activity triángulo activity. Ajá. Y bueno, este es el layout. El lenguaje, en este caso es Java. Y esta parte de target set main está bien. Entonces así lo dejamos. Nada más le cambiamos el nombre. Y procuremos checar que el lenguaje esté elegido Java. Entonces vamos aquí a finish. Ahí está. Muy bien, entonces ya con esto ya tenemos creado el activity del triángulo. Vamos a ver, está vacío, como ven. No hay datos. Y bueno, vamos a poner aquí, para saber que este es el del triángulo, vamos a poner un text view. Ajá, vamos a hacer el anclaje. Ahí está. Ah, no. Ahí está. Ya está el anclaje. Y vamos a definirle a este text view también una relación de texto. Entonces vamos a strings. Aquí vamos a ponerle. Entonces aquí el nombre de la relación es. Vamos a ver. Vamos a poner vamos a poner app-triángulo, porque es la parte del triángulo. Ajá. Entonces aquí vamos a poner aquí área triángulo. Este es el texto que va a aparecer. Ok. Entonces ya está. Parece que tengo un error. Dice wrong closing. Acá no copié esta parte. Ahí está. Muy bien, entonces ya quedó. Entonces vamos a la parte del activity, del triángulo activity, en el XML, y ahí este text view le vamos a llamar tb área triángulo. Ok, y como texto vamos a refactorar, y como texto vamos a poner la relación app triángulo, y ya aparecerá esta parte. Y de tamaño vamos a ponerle un tamaño de text size de 24. Okay, ahí está. Entonces de esta forma ya tenemos el activity completo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al main activity en la parte de Java, y vamos a crear un método. Ok.
Entonces, este método nos va a permitir llamar a lo que es la activity nueva. Entonces estamos aquí en main activity y lo vamos a definir. Entonces pues vamos a ponerle aquí void nuevo, bueno, sería público, public void nuevo activity, nueva activity, recibe lo que es una vista, view. Ok, entonces si aquí no les aparece la clase, la pueden agregar acá. Si haré import android.view.view, o a veces aparece aquí que no está, ponen simplemente el cursor encima y aparece una opción de agregar. Vamos a agregar un objeto intent, lo voy a llamar triángulo. Al crear el objeto con new, necesitamos el apuntador de la clase que lo manda a llamar, o sea, de procedencia, y hacia dónde se va a dirigir. En este caso va a ser a triángulo activity. Ok, no lo ubica, no sé por qué lo puse en minúsculas. Triángulo activity.class. Ok, y después vamos a iniciar la activity con start activity y el nombre del intent, que en este caso es triángulo. Bueno, y con esto ya tenemos cómo llamar al nuevo activity. Ahora vamos a la parte del XML para asociarlo al botón por medio de onClick. Ahora buscaremos lo que es la opción onClick para lo que es calcular área triángulo, y en este caso está aquí y seleccionamos nueva activity. De esta forma ya podremos mandar a llamar a la activity que servirá para calcular el área de triángulo. Vamos a probarlo. Entonces voy a abrir aquí el MirrorGo. Ok, entonces aquí vamos a observarlo, lo voy a cargar, vamos a ejecutarlo y vamos a ver. Ok, ocurrió un error aquí. Nos marca este error. One issue was found. Checking now. Ok, un alumno me había comentado este error. El problema es que pide compilar con la versión 34, aunque nosotros estamos en otra versión. Entonces esto es en el Gradle. Vamos a... no, aquí no es. Aquí es. Aquí está la configuración por defecto, que el target CDK es 33 y el mínimo es 24, pero nos pide que el compilado sea el 34, entonces aquí le ponemos un 4 y me parece que con eso es suficiente y con eso ya se compila bien. Entonces vamos a compilarlo. Para compilarlo vamos a sincronizar el Gradle aquí. Damos clic en esta donde está como creo que es un elefantito. Hacemos clic y ahí vamos a esperar que se compile el Gradle. Ya se compiló. Bueno, ahora que ya está compilado, ahora sí vamos a observar que esto funcione. Entonces vamos a mandarlo al celular. Vamos a ver. Que lo está cargando. Como la primera vez puede tardar un poco. Y ahí lo tenemos. Ahí está calcular áreas, calcular área de triángulo. Le voy a hacer clic y llama al otro activity. Y por medio del botón me puedo regresar al original. Como ven. Ustedes pueden colocar un botón de regreso también, que sería pues una forma más
sencilla, aunque esta también funciona. Entonces aquí tenemos ya que está funcionando la parte principal. Vamos a trabajar en este activity para conectarnos al web services. Bueno, ahora lo que haremos es trabajar sobre el activity, pero previamente tenemos que agregar algunas cosas para que funcione nuestra aplicación por medio de web services. Ok, entonces ahora que ya observamos que funciona esa parte, ahora vamos con la parte de los web services. Para eso vamos a agregar unas líneas en lo que es el Android Manifest. Vamos a ir agregar lo siguiente. Vamos a agregar dos permisos. El primer permiso es el de acceso a internet. Entonces lo que vamos a hacer es aquí agregar una línea. Ponerle aquí uses permission internet, en este caso, y con esto ya tendremos el permiso por parte de Android a internet. El otro permiso que vamos a agregar es un permiso que nos permita mandar datos sin encriptación, es decir, sin ninguna, que sean visibles desde cualquier por cualquier persona, por ejemplo, lo cual no es seguro, pero en este caso por cosas didácticas lo vamos a dejar así. Entonces vamos a usar este permiso que es Android Use Clear Text Traffic y lo vamos a poner como cierto, es decir, vamos a permitir que se pueda mandar información en forma clara. Con estos dos permisos ya podremos permitirle a Android que pueda acceder a internet y que pueda mandar datos de forma clara. Ahora lo siguiente es agregar la librería Volley al Gradle. Esta librería nos servirá para hacer la conexión con nuestro web service. Entonces nos iremos aquí a la parte de Gradle y vamos a buscar lo que es dependencies, y ahí vamos a agregar lo que es la implementación. En este caso vamos a agregar lo que es implementation, y entre comillas vamos a agregar lo siguiente, lo que es com.android .volley, y aquí vamos a escoger lo que es Volley 1.2.1. ok, entonces ya con eso ya agregamos esta parte que es la de Volley, y por medio de esto vamos a poder trabajar con lo que son los web services. Ok, bueno, entonces estos son los permisos y dependencias que debemos agregar previamente. Ahora nos vamos a ir a trabajar a lo que es a Triángulo Activity para poder pues mandar a llamar a lo que es la figura, el cálculo del área del triángulo desde el web services. Entonces nos vamos a lo que es activity triángulo.xml. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar los elementos necesarios para que nosotros podamos ejecutar el método y calcular el área del triángulo. Ok, ahora estamos aquí en el activity. Vamos a agregar dos elementos tipo number. Aquí está el primero y el segundo. El primero es para lo que es lo que es la base, y la segunda para la altura, que es lo que necesitamos. Necesitamos agregar también un botón para este botón para poder calcular el área. Y por último agregamos un text view. Este text view nos va a permitir mandar mostrar el mensaje del área calculada. Entonces aquí el primero vamos a poner el siguiente nombre, vamos a llamarle ETN, que es un edit text number base. El segundo le llamamos ETN altura.
tiene altura. Ok. Factor. Ok, bueno, entonces vamos a también al botón le vamos a poner su ID, va a ser B calcular. Ok, está B calcular. El texto ahorita se lo vamos a cambiar, vamos a hacer los IDs, las asociaciones. En el text view le vamos a llamar, vamos a poner aquí TB resultado. Ok, entonces ya tenemos esto. Vamos a hacer las asociaciones para estos 4 elementos. Entonces vamos a lo que es strings. Vamos a agregar 4 elementos más. El primero va a ser la base, a llamar base, y aquí vamos a agregar pues solamente base, es el texto que va a aparecer. Luego acá le vamos a llamar altura, y aquí solo vamos a agregar aquí altura triángulo. Luego es el de el botón, así aquí vamos a llamar esta parte calcular, y aquí entonces el del botón le vamos a llamar calcular área, y finalmente al del resultado, que lo vamos a llamar resultado, y aquí le vamos a poner resultado también como texto. Ok, entonces ya tenemos nuestras asociaciones de texto. Nos vamos otra vez al al triángulo activity. Ok, en esta parte vamos a irnos aquí. Bueno, aquí vamos a agregar a la parte, a lo que es hint, vamos a agregar lo que es base. Y con eso pues ya aparece aquí base triángulo. A también en la propiedad hint vamos a agregar altura, y ya aquí va a aparecer lo que es altura triángulo. Luego al botón le vamos a poner en la parte de text, vamos acá, text, aquí en text le vamos a poner que era calcular. Y al text view le vamos a poner el que era resultado. Con eso ya tenemos lo que es los textos para cada uno. Podemos cambiarle el tamaño del texto. En text size podemos poner un tamaño, no sé, de 20. Aquí también un tamaño de 20. Vamos a poner aquí text size, un tamaño de 20 tal vez sea bueno, y de resultado también de 20 o 24. Text size 20, por ejemplo. Ok, entonces ya tenemos con el tamaño, ya tenemos listos nuestros elementos. Entonces vamos a proceder ya a conectarlo con el web services para poder calcular el área y mostrarlo aquí en la pantalla de resultado, digo en la text view de resultados. Ok, algo importante que se me olvidaba es el anclaje. Vamos a agregarlo. Ok, está.
Listo. Ya agregué el anclaje porque si no, recuerden que se nos pueden empalmar todos los elementos. Ok. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar la parte de programación para calcular el área. Entonces nos vamos a ir a Activity, pero a la parte de Java, Triángulo Activity. Ok, entonces vamos a agregar ciertas variables para manipular lo que son los text view y en este caso los botones, los text view y los edit text number. Entonces vamos a agregar dos variables edit text. Entonces aquí edit text y le vamos a llamar edit text base, este va a ser para la base, luego uno para la altura, vamos a llamar aquí edit text altura. Ok, y un text view para el text view que tenemos, text view tb, en este caso es el de resultado, le voy a llamar res, tbres. Ok, entonces aquí tenemos estos tres elementos que nos van a servir para obtener los datos que necesitamos. Ok, entonces vamos a hacer la asociación de los tres elementos. Nos vamos a ir aquí al onCreate, vamos a agregar una línea después de la parte de setContentView y vamos a empezar por etBase. Entonces etBase va a ser igual a find view by ID. Entonces, en este caso vamos a buscar el ID del botón que tenemos, que es r.id. Entonces aquí tenemos varios y uno de esos es el ETN base. Ok. Aquí hay un detalle. ETN base es de un tipo, entonces debemos hacer un cast para que se convierta en edit text view. Entonces vamos a poner aquí edit text y ya de esta forma estamos haciendo nosotros el cast para que sea de tipo. Ajá. Ok, y altura es igual, le ponemos el cast de una vez, edit text, y ponemos find by id rid.etn altura, que es del edit text box number, edit text number. Ok, ahora solo necesitamos el del text view y aquí que nosotros lo llamamos text view res y este va a ser igual a text view aquí no, ok, aquí es un cast, no es un nuevo objeto. Entonces aquí quitamos esto y igual vamos a poner find by id rid.tb resultado. Y bueno, ya tenemos aquí asociados estos que son variables locales a la clase a los objetos gráficos que están en el activity. Ok, bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a crear un método que va a llamar el botón. Ok, este método lo vamos a definir public void calcular área y va a recibir un view. Ok, aquí me marca un error. Esto quiere decir que no está definida esta clase, por lo cual hay dos opciones. Puedo poner al intro, me parece. Ahí está, al intro para agregar el import acá arriba, o si ustedes dejan así el cursor se pone aquí import class, o lo puedo escribir directamente. Digamos que son tres opciones. Voy a dar clic aquí y ya acá debe haber aparecido. Aquí está. Ok, entonces ya tenemos esa parte. Bueno, esto es para que cumpla el formato que usan los botones para poder ser llamados desde un botón. Ahora, bueno, vamos a recuperar la información de los
text box, en este caso de los edit text number, los dos. Entonces vamos a declarar dos variables de tipo string. La primera va a ser base, que va a obtener de etBase .getText, en este caso .toString. De esa forma vamos a obtener lo que ustedes escriban en el edit text number, lo vamos a obtener en el caso de la base. Ahora string altura va a ser igual a etAltura.getText.toString. ok, entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos enviar. Esto lo vamos a mandar en un formato JSON, por lo cual voy a hacer un objeto JSON object, que lo voy a llamar postData, y esto es igual a new JSON object punto y coma. Ok, ya creé el objeto. Ahora lo que voy a hacer es crear llenar el objeto. Entonces aquí vamos a poner postData.pot. Y ahí lo que le voy a dar es perdón, lo que le voy a dar ahí es los datos que están. Lo que voy a poner ahí son las variables. La primera variable es base, así como está en el web service que tenemos en Python Anywhere. Y tenemos que darle los datos. Aquí solamente acepta algún datos numéricos o tipo objeto. Entonces, como base está en tipo string, lo debo convertir. Entonces voy a convertir a doble. Entonces voy a poner double.parse double y le voy a poner el string que sería base. Ahí está, punto y coma. Después sería con la siguiente variable, que es la variable altura. Sí, debo escribirlo como está en el web service, y aquí pues la variable que tiene los datos, que es altura de tipo string. Ok, bueno, aquí me marca un error, dice, ok, como esto puede provocar un error que no está controlado, entonces debo poner un try. Try catch. Entonces esto va dentro del try y pongo el catch. Entonces, en este caso sería JSON exception, me parece. Ahí está, lo llamo y muestro el error si ocurre. Entonces lo voy a mandar a tvres, que es el que muestra el resultado, y es un edit text. Entonces ahí lo puedo mandar setText y le mando e.toString. Ahí está, por ejemplo. Entonces ya con eso no debería. Me sigue marcando error. ¿Por qué? Sigue marcando error, pero ya puse el try catch. Extraño. ¿Cuál es el error ahí? Me pone jar, no JSON. Ahí está. Entonces, el error era que yo no había puesto JSON exception. Ok, bueno, ya está corregido. Bien, tenemos ahora que ya no me marca error porque ya tenemos el try catch. Ahora, ¿qué sigue? Debo enviar la información. Debo tener la URL donde voy a enviar la información, un objeto que mande la información y a la vez lo reciba, y mandarlo a la cola de peticiones. En este caso lo vamos a hacer con volley. Primero vamos a definir una string URL, así se va a llamar, que tenga la dirección. Esta dirección es la que ustedes definieron en su servidor. En este caso voy a poner la que
me corresponde. Y la dirección de el web service, que en este caso es la de triángulo. Y con eso ya tenemos el URL. Después de definir el URL, lo que vamos a hacer es una petición. Entonces esto lo vamos a hacer con JSON Object Request. Ahí está. JSON Object Request. Y lo voy a llamar, en este caso, voy a llamar request. Ok. Y esto es igual a new JSON Object Request. Aquí hay ciertos parámetros que debo agregar. El primero es el método que voy a usar. Voy a usar request con mayúsculas. Punto method. Aquí está. Y el método que usamos y que definimos en el web service fue post. Después de eso, la dirección que está contenida en URL. Después de eso, datos que pueda yo enviar. En este caso sí definimos datos, que es este objeto de acá, postdata, porque ahí vamos a enviar la altura y la base que nos va a calcular nuestro web service. Y después de eso debo declarar un elemento que responda a esa petición. Así que voy a definir new response listener. Aquí está, le damos doble clic y automáticamente nos pone ya la estructura, y aquí está la respuesta. Ahora aquí nos marca error porque nosotros debemos corregir el posible error que se encuentra aquí. O sea que debemos agregar un error listener. Y para eso, bueno, vemos dónde termina el request. Vamos a ponerlo aquí. Y vean, aquí termina el request. Entonces aquí entre la llavecita y el paréntesis vamos a agregar una coma. Y aquí le damos enter para agregar nuestro error listening. Entonces voy a ponerle new. Ahí aparece response error listener. Le doy doble clic. Y vean, ya no aparece el error de acá, pero ahora me aparece este error aquí. Y como yo agregué esta parte, debo terminarlo con un punto y coma. Y ya con eso, ya no nos marca error. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos corregido este detalle. Y ya, ahora, no basta dejarlo así porque el error podría saltar y yo no sabría qué está pasando. Así que igual voy a usar otra vez a tvres. Y le voy a mandar el error. Que pueda mandar esta parte de volley. Entonces va a ser error. Punto, en este caso, a tu string. Ahí está. Entonces ya tenemos. También, si ocurre un error de este tipo, pues lo va a mandar. Ahora, ya eso quedó resuelto. Lo siguiente es la petición. Esta petición que vamos a hacer la debemos mandar a la cola de peticiones. Entonces, como lo debemos mandar a la cola de peticiones, debemos definirla. Entonces aquí, después del punto y coma que agregamos, vamos a definir la cola de peticiones. En este caso, el objeto es de tipo request. Ok. Queue. Ahí está. De hecho, aquí aparece. Ok. Y bueno, ya que aparece esa parte, ya la definimos. ¿Cómo la llamaremos? Pues, por ejemplo, cola. Ok. Y es igual a, en este caso, a volley. New queue. Ahí está. Y le pongo el apuntador this para indicar quién es el que hace quién genera este nuevo objeto. Y agrego a la cola.add el objeto
JSON Object Request, que se llama simplemente request. Punto y coma. Ok, entonces con esto, cuando se haga la petición, se agregará a la cola y la cola se encargará de ejecutar. Bueno, pero ahora lo más importante que va aquí, en el response, ¿qué pasa cuando ya me responda el objeto JSON? Bueno, lo que voy a hacer es obtener la respuesta. En este caso es una variable que se llama área, que nos devuelve el web service. Ok, entonces aquí vamos a poner string, vamos a definir la variable string, resultado, que la vamos a obtener del response que está aquí, response, ok, response.get, en este caso, como es un string, pues ya área, pues vamos a dar getString y le vamos a poner el nombre de la variable que se llama área. Ok, ya tenemos esa parte y se lo asignamos a tvres. tvres.setText resultado. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Entonces, aquí hay un detalle. Otra vez. Hay que ponerlo en un try catch. Este también. Try. Y lo vamos a poner dentro del try. Este también es de tipo JSON exception, así que vamos a poner catch JSON exception. Ahí está. Y igual ya no nos marca error, pero también debemos mostrar si hay algún detalle. Entonces aquí le voy a poner toString, por ejemplo. Ahí está. Entonces ya con eso ya tenemos nosotros terminado nuestro método de calcular área. Si en forma general, calcular área primero, pues recibe, primero debemos obtener los dos valores que vamos a mandar por medio de estas instrucciones. De sus partes gráficas las pasamos a dos strings, base y altura. Después creamos un objeto JSON. Le damos los datos al objeto JSON. Como no recibe los strings directamente, debemos convertirlos a dobles porque son números al fin. Y esto, bueno, ya creamos el objeto y lo llenamos. Después damos lo que es la dirección. Aquí hay un error. Aquí es doble. Ok, para que lo chequen. Por si checan esa parte. Aquí hay un error. Debe ser doble. Aquí http dos barritas y la dirección. Entonces, y hay que checar que esté bien el nombre. pythonanywhere.com triángulo. Ok. Recuerden que esta dirección es la que ustedes tienen, la que ustedes definieron. Después de eso creamos el request, el JSON Object Request, con los siguientes datos, que es el método, la dirección, los datos de envío y el response listener, o sea, el escucha que va a obtener la respuesta. Bueno, y pues arreglamos esta parte, pusimos el error listening, también la cola y agregamos a la cola el request, que es este de aquí. Y una vez que hicimos eso, ya nos fuimos al onResponse, que es el que recibe la respuesta, y manejamos la respuesta mandándola a un string llamado resultado, obteniéndolo de la variable área de la respuesta y poniéndola en el tvres, que es en la parte gráfica es el text view que pusimos hasta abajo. Todo esto lo pusimos en try catch porque nos los pide así, porque como estas son solicitudes que no controla en forma interna, siempre debe haber un try catch. Y esta sería la función que nosotros definimos para poder mandar a llamar al web service. Entonces, ahora tenemos que trabajar en lo que es Activity Triangle para agregar a la opción onClick del botón este método y poder ejecutarlo.
Entonces vamos a esa parte. Ok, aquí en esta parte vamos a agregar a lo que es calcular área, a lo que es su propiedad onClick. ¿Dónde está onClick? Aquí está onClick. Aquí vamos a agregar el método que acabamos de definir, que sería calcular área. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos el método calcular área. Entonces lo que vamos a hacer es entonces cargarlo en el celular para observar si funciona o no. Entonces vamos a esa parte. Ok, entonces aquí está el celular, vamos a cargarlo. Ahí está. En este caso, vamos a sincronizar el Gradle para que esté sincronizado y no nos vaya a marcar algún error. Ahí está. Listo, ya está el Gradle. Ahora vamos a cargar, vamos a correrlo. Ok, aquí está el celular para observar. Ok, ya lo cargó. Entonces vamos a darle aquí en calcular área. Nos pide, en este caso, vamos a ponerle 10 y 10. Vamos a ver qué tal lo calcula. Hacemos clic. Y ahí está. 50 de área, porque 10 por 10 son 100 y entre 2 son 50. Vamos a poner aquí un 60. 60 por 10 son 600, entre 2, 300. Entonces, como vemos, calcula bien el área del triángulo. Ok, ¿cómo sabemos que esto en verdad está siendo realizado por el web service y no es un truco? Bueno, lo que podemos hacer es, en esta parte de aquí, vamos a quitar las fuentes de internet, por ejemplo, el Wi-Fi y los datos móviles. Y vamos a volver a hacer la petición. Ok, como ven, aquí nos marca un error que fue de uno de los try catch que pusimos. En este caso dice que no hay conexión, es un error de no conexión y que no se pues es un host desconocido al que trata uno de acceder y que no se puede resolver, en este caso la dirección que yo le di. Ahora si le devolvemos una de las fuentes de internet, por ejemplo el Wi-Fi, ahí está, volvemos a hacer el cálculo y ahí está. Ok, entonces como ven funciona la conexión sin problemas. Ahora aquí solo aparece 300, deberíamos hacerle un formateo a eso. Entonces vamos a quitarlo y vámonos a Triángulo Activity y nos vamos a ir aquí. Aquí en esta parte yo simplemente pongo el resultado, que es el resultado del área, pero podemos ponerle algún formateo, por ejemplo, el resultado del área es 2 puntos. Entonces de esta forma nosotros... y aquí hay que agregar la concatenación, que es un más. Entonces ahí está. El resultado del área es 2 puntos espacio y un más para pegarlo. Entonces ahora tendríamos una salida diferente. Vamos a cargarlo esto. Entonces aquí vamos al celular y vamos a cargarlo. Ahí está. Entonces vamos a calcular área. Por ejemplo, 200 por 200. Calcular área.
El resultado del área es 20,000. ¿Ok? Sí, porque 200 por 200 es 40,000, entre 2, 20,000. Entonces, como ven, esto funciona. Entonces, solo me queda agregar que, bueno, que esta práctica no es tan complicada, pero bueno, tiene su trabajo detrás. Entonces, como vimos, por medio de lo que es la librería Voley, podemos conectarnos a un web service de tipo REST, definiendo para ello la función calcular área que se encuentra aquí. Todo esto desde Android Studio. Ok, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la práctica. Y bueno, no es lo único que se puede hacer. Se pueden hacer también consultas a una base de datos. En este caso, el web service es el que hace la consulta. Nosotros solamente mandamos la petición al web service y ya en la aplicación Android nosotros nos encargamos de cómo mostrar la información, por ejemplo, de una tabla o de una consulta simple o una autenticación de usuario, etc. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.